justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios, queriendo decir que esa enemistad que había, esa hostilidad que había, esa guerra que había, ha sido cambiada por paz con Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada. Presta atención a esa palabra, en inglés la traducen access, entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice ahí? Estamos firmes. Queriendo decir, hey, un día entramos a esta gracia que es Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que seguir firmes en esa misma gracia. No solamente fue el ticket de entrada por la fe, sino que sigue siendo el camino que nosotros andamos firmes en Cristo. Es lo mismo que le está diciendo a los colosenses. Así como lo recibiste, así anda en él. ¿Entiende la lógica del apóstol Pablo? ¿Sí? Volvamos entonces al versículo 7 del capítulo 2 de Colosenses. Porque Pablo, versículo 6 más bien, porque Pablo está diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, caminad en él. Y ahora en el versículo 7, él va a explicar o va a describir cómo nosotros estamos firmes en Cristo, cómo nosotros permanecemos inmovibles en Cristo, cómo nosotros permanecemos sin desviarnos de Cristo. Versículo 7, sígalo conmigo, dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a mirar estas dos primeras palabras primero: arraigados y sobreedificados en él. Esta palabra arraigados en el original está en una voz pasiva, queriendo decir que no hacemos nosotros ese trabajo, y en tiempo pasado. Quiere decir que alguien más hizo la tarea de arraigar o de plantar. Y en este caso es Dios quien nos plantó, o Dios quien nos arraigó como una planta en Cristo. ¿Qué cosa quiere decir esto en un buen español? Esto de arraigados en él, primeramente, es que Cristo siga siendo el suelo donde nosotros fuimos plantados. Que Cristo sea el terreno de donde fluye nuestra vida, así como la tierra es la fuente de la vida para las raíces de una planta que ha sido plantada. En otras palabras, que la persona de Cristo, la obra de Cristo, los méritos de Cristo son la fuente de la firmeza de este árbol. Dios es quien nos planta a nosotros, no nosotros nos plantamos. Nosotros no tenemos ni ese poder y tampoco queríamos. Ninguno de nosotros quería salvación, déjeme decirle. Aún el mismo Agustín reconocía que cuando él empezaba ya a decir, wow, soy bien malo, y él le oraba a Dios y él le decía, Señor, conviérteme, pero todavía no. Porque él amaba su pecado, porque él estaba enamorado de su pecado. Pero Dios un día lo plantó en Cristo, lo arraigó en Cristo, así como a nosotros. Un día Dios no nos pidió permiso. Mis hermanos, Dios no crea esto de que Dios es un caballero y te pide permiso. No, Dios no pide permiso. ¿Okay? Cuando Él va a salvar a alguien, Él lo salva a alguien. Hechos 9 es una evidencia. El Señor no dijo a Pablo cuando estaba yendo camino a Damasco, ¿tú crees que te puedo salvar? No, de una vez le tiró una cachetada con una luz y se cayó y dijo, ¿qué hago, Señor? Así hizo Dios con nosotros. No fue de que nosotros lo pensamos mejor, no, Dios nos salvó. Y qué bueno, ¿sabe por qué? Porque usted no se podía salvar y usted no quería salvarse tampoco. Esa es la gracia de Dios, que salva a los pecadores por su gracia y su bondad. Amén. Él nos arraiga, Él nos planta. Pero lo otro dice, sobreedificados en él. Y esto es otro tipo de verbo, porque es un verbo que aunque sucedió, continúa sucediendo. Es un verbo, de alguna manera, si podemos decirlo, está continuando la obra. Quiere decir que Dios es quien nos sigue
construyendo o nos sigue edificando. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando decimos arraigados en Él y sobreedificados o construidos en Él, es que Cristo siga siendo el fundamento. Escuche, la Iglesia Católica ha enseñado de que es Pedro la roca donde se edifica la iglesia. No. Es Cristo el fundamento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Cristo es el fundamento. ¿Y por qué le dijo Jesús eso a Pedro? Por lo que Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: bienaventurado eres piedra, y sobre esta roca, porque el nombre de Pedro significa piedra, pero él le dice: y sobre esta roca, o sobre esta declaración que has hecho de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento sobre el que edifico la iglesia, y ese es el fundamento sobre el que edifico la vida de cada creyente individual. Lo que él está diciendo es que Cristo siga siendo el fundamento donde Dios edifica y hace su obra en ti. Que la persona de Jesucristo, que la obra de Jesucristo, que los méritos de Cristo sean la fuente donde Dios sigue edificando tu vida. Si de alguna manera queremos resumir estas dos palabras, arraigados en Cristo y sobreedificados en Cristo, lo podemos decir: fuiste plantado por Dios en ese suelo llamado Cristo, y estás siendo edificado por Dios en ese fundamento llamado Cristo. El texto sigue diciendo en el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En este contexto, la palabra fe hace referencia al conjunto de verdades bíblicas que les habían sido enseñadas. Por eso es que él dice: establecidos o confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En otras palabras, no busques otro tipo de enseñanza que no sea Cristo. No le añadas nada a esto. No lo quieras embellecer, no lo quieras adornar. No. Estate establecido, quédate establecido, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado. Andad en Él, les está diciendo. Arraigados, sobreedificados en Cristo, confirmados, establecidos en la fe, que han sido enseñados, confiando en sus méritos, en comunión con Cristo, en dependencia de Cristo. Si uno se pone a meditar y a pensar, ¿qué es lo que puede mover a un cristiano de su firmeza? ¿Cuáles son esos aspectos que pueden amenazar su firmeza y mi firmeza en Cristo Jesús? Evidentemente, el argumento de Colosenses es que si hay algo que puede mover al cristiano de su firmeza en Cristo, es el error. El error puede ser terrible para un cristiano, puede moverlo de su firmeza. Por eso es importante la enseñanza bíblica. Por eso es importante que usted estudie la palabra en su tiempo personal, todos los días. Que usted escuche la palabra, que usted cante la palabra. Pero hay otras cosas también que nos pueden mover de la firmeza. La tribulación, por ejemplo. La escasez puede movernos de la firmeza en Cristo. La escasez y la abundancia. Por eso es que el escritor del Proverbio 30, si no me equivoco, él dice: no me des mucho ni poco, ni me hagas pobre ni me hagas rico. No me des mucho para yo no olvidarme de ti. Qué diferente esa oración a hoy día, ¿no? Señor, dame mucho, y si me olvido de ti, no importa. No me des mucho para no olvidarme de ti, pero no me des poco para no robar y blasfemar tu nombre. ¿Por qué? Porque en algún sentido la abundancia y la escasez pueden movernos de nuestra firmeza. La tentación puede movernos de nuestra firmeza. Nosotros tenemos que aprender, los cristianos, a andar en Él en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Tenemos problemas, tenemos que aprender a andar en Él.
somos tentados a cometer un pecado, tenemos que andar en él. Andar en él en nuestro matrimonio. Andar en él en nuestras relaciones personales. Cuando trabajamos. La experiencia de la vida cristiana no se da los domingos. Había un puritano que decía: veo a muchos cristianos que cantan como David los domingos, pero viven como Saúl los lunes. La vida cristiana se vive de lunes a lunes. Andamos en él. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a él, que es vuestro culto racional. Es todos los días que vivimos y andamos en él. En nuestra escuela, para aquellos que van a la escuela, en nuestros triunfos, en nuestras derrotas, nosotros tenemos que andar en Cristo. Ayúdame un poquito. ¿Cómo yo ando en Cristo en mis problemas? Ok, soy cristiano, amo a Dios, pero ¿cómo yo ando en Cristo en medio de mis problemas? Bueno, empezando y por sobre todas las cosas recordando que el problema que usted está pasando quizás en este momento, sin minimizar y sin ser insensibles, no se compara con el mayor y más serio de todos los problemas de los cuales usted ha sido librado. ¿Sabe cuál es? El juicio de Dios. Si usted es un creyente, su mayor problema ha sido resuelto. Y usted anda en Cristo, confiando en los méritos de Cristo, en comunión con Cristo, en dependencia de Cristo, sabiendo de que Cristo ya lo salvó a usted de sus pecados. Seguramente usted mirará los problemas con otra perspectiva. Quizás los problemas no vayan a cambiar, o quizás las circunstancias no vayan a cambiar mucho. Pero cuando usted mira sus problemas a la luz de la cruz del Calvario, a la luz de Cristo, y comienza a vivir celebrando los méritos de Cristo, celebrando la cruz de Cristo, en comunión con Cristo, en dependencia de Cristo, seguramente usted podrá andar en Él en medio de los problemas. ¿Y qué cuando soy tentado? ¿Cómo ando en Cristo cuando soy tentado? Nuevamente, teniendo presente en su mente y en su corazón de que usted está a punto de cometer un pecado, y recordar que fueron sus mismos pecados que llevaron al Redentor a la cruz del Calvario. ¿Cómo usted va a insultar al Redentor que murió por esos mismos pecados y que odia esos pecados? Y usted vive diciendo: yo no puedo hacer esto a mi Salvador. Yo no puedo insultar y escupir su cruz, enlodándome nuevamente en un pecado que no honrará su nombre y que cortará nuestra comunión de alguna manera. ¿Cómo ando en Él en mi matrimonio? Mirando Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, y recordando esto, de que usted está llamado en su matrimonio, esposo y esposa, a modelarse con Cristo y su iglesia. Cristo amó a su iglesia y la cuida y la sustenta. La pregunta que usted se tiene que responder, hermano y hermana, creyentes, esposos, es: mi matrimonio refleja ese amor y ese cuidado que Cristo tiene por su iglesia. La sujeción que su iglesia tiene con su Redentor refleja mi sujeción dentro del matrimonio. ¿Está usted honrando su matrimonio? Amando a su esposa, amando a su esposo, respetando a su esposa, respetando a su esposo, aunque él parezca o ella parezca que no ha hecho los méritos para recibir de su amor. Al final usted tiene que agradar a Dios, aunque su esposo o su esposa no haya hecho los méritos para recibir de su amor. Porque recuerde una cosa: Cristo nos ama a nosotros con todos nuestros errores, con todas nuestras manchas y con todas nuestras arrugas. La cruz es la fuente que le dice al esposo y a la esposa: usted tiene que amar a su cónyuge.
Yo sé que esto no es muy agradable para algunos. En mis relaciones, como yo ando en Cristo en mis relaciones. Primeramente tratando a todos los demás como si fueran superiores a mí, con dignidad, con respeto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, decía Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera como usted y yo, creyentes, debemos relacionarnos con los demás es con alta estima, tratándolos con mucho respeto, como nuestro Redentor lo hizo. Porque Él no se aferró a su condición de Dios, Él se humilló y se hizo hombre. No se hizo un rey grande, se hizo uno cualquiera. Y eso es un ejemplo para nosotros de cómo debemos tratar a las demás personas y dejar la arrogancia, el orgullo, la altivez a un lado. Como yo ando en Cristo en mis relaciones cuando me han ofendido, recordando cuánto se me ha perdonado. En el mismo Colosenses capítulo 3 dice: usted tiene que perdonar, creyente, así como Cristo te ha perdonado. La cruz se convierte en esa fuente donde me sigue diciendo: se te ha perdonado todos tus pecados y se te sigue perdonando todos tus pecados. ¿Quién eres tú para no dispensar el perdón a quien te ha ofendido? La mayor de todas las ofensas no se compara con la mentirita piadosa que dijimos delante de un Dios santo que no tolera las mentiritas piadosas. ¿Sabe por qué usted debe perdonar? Por todo lo que se le ha perdonado. Le estoy hablando única y exclusivamente a los creyentes que han experimentado el perdón de Dios, que saben lo sucio, lo feo y lo maloliente de sus pecados y cuánto ha sido Dios bueno con ellos para perdonarlos. Cuando el Señor quiso enseñarle a los discípulos acerca del perdón, Él habló de la deuda. Y en Mateo 18 hay una parábola muy aleccionadora, porque Él le dice: había un hombre que tenía un siervo y ese siervo le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era más o menos, no estoy exagerando, probablemente unos 500 a 700 años de vida trabajando. Y este siervo que le debía 10,000 talentos se acerca donde su señor, sabiendo que no puede pagar, y le dice: dame tiempo, no me metas a la cárcel, yo te lo pago. Y su señor fue movido a misericordia y le condonó la deuda, le perdonó la deuda. Este mismo siervo que había recibido el perdón de 10,000 talentos tenía otro siervo debajo de él que le debía 100 denarios. Un denario, para que usted haga la matemática, era el equivalente de un día de trabajo. 100 denarios eran 100 días de trabajo o 3 meses de trabajo. Bueno, un talento, solo un talento, era el equivalente a un talento, 6,000 denarios. 6,000 días de trabajo. Haga el cálculo. Ahí yo creo que se van 20 años. Pero lo que le debía eran 10,000 talentos. Y este hombre que tenía ese siervo que le debía solo 100 denarios, no tuvo misericordia con ese hombre y lo echó a la cárcel. La historia es conocida porque después el siervo mayor se encuentra con aquel siervo que le había perdonado. ¿Por qué te estás aferrando tanto a una ofensa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tan dramático es? Y no le quieras explicar cuán grande es la ofensa. Mejor explícasela a Dios, para que tú y yo veamos cuán grande ha sido nuestra ofensa al Dios Santo. A veces nos aferramos demasiado. Andar en Él es perdonar como Él nos ha perdonado también, y tener misericordia y compasión.
Es por eso que usted constantemente tiene que escuchar y se tiene que meter aquí en la cabeza y en su corazón cuánto se le ha perdonado a usted, mi hermano. Por eso el cristiano nunca agotará su necesidad de escuchar el evangelio. Ando en él en mis triunfos. Cuando las cosas comienzan a salir bien, estoy en Cristo y las cosas comienzan a salir bien. Se abre esta puerta, mis hijos están bien, estoy prosperando económicamente, me está yendo bien acá, Dios me está usando, y comenzamos a jactarnos. No se atreva a jactarse. Porque si andamos en Él, es por Él, son sus méritos los que Dios cuenta. Usted puede ofrecer sacrificios agradables en Dios única y exclusivamente por medio de Jesucristo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, es la que embellece nuestras buenas obras para que sean aceptas delante de Dios. Cuando estamos en las derrotas, no haga dramas. No haga dramas. No le ponga tanta pasión a sus problemas, tantas emociones, que de alguna manera sobrepase la pasión, la emoción que usted le ponga, porque usted sabe que ha recibido sus pecados. Andemos en Él. Y termina diciendo el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y termina diciendo aquí: abundando en acciones de gracias. A mí me gusta cómo Pablo es un exagerado para todo. Él no dice de gracias. Aquí dice abundando en acciones de gracias, rebosando en acciones de gracias. Lo ha dicho en otras oportunidades. A los Efesios capítulo 5 versículo 20 dijo: dad gracias en todo. A los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí está llamando y aquí está conectando la firmeza de un creyente con la actitud de dar gracias, con la gratitud del creyente. De alguna manera podemos decir, si le podemos poner un segundo título a este libro de Colosenses, yo le llamaría la carta de la acción de gracias, porque ya hemos visto esto en anteriores mensajes, porque en 5 oportunidades Pablo habla de dar gracias. En el capítulo 1 versículo 3, en este mismo libro de Colosenses dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. En el 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre. En el capítulo 2 versículo 7 ahora mismo dice: abundando en acciones de gracias. En el capítulo 3 versículo 17 dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el capítulo 4 versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción de gracias es como un combustible para la firmeza de un creyente. No seamos como los 9 leprosos de Lucas 17. Esto lo elabora bien Jerry Bridges en el libro que estamos leyendo, Pecados Respetables, porque hay un capítulo, si no me equivoco, el capítulo 9, que habla del pecado de la ingratitud. Y la historia es conocida. 10 fueron a pedir y solamente uno regresó. De los 10 que habían recibido su sanidad, solamente uno regresó al Señor, y era samaritano, ni siquiera era un judío, y le dice: gracias, solo uno de ustedes regresó. Cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo está describiendo la decadencia espiritual del hombre, la decadencia moral del hombre. Y una de las características de la decadencia moral de los hombres es que lo conocieron como Dios, pero no le dieron gracias. La ingratitud es un pecado serio, es un pecado terrible para un creyente. Acción de gracias porque Dios ha hecho desmedidamente cosas por nosotros y para nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es: así es como permaneces firme. Cuando estás arraigado en Cristo, porque Dios te plantó en Cristo, no te muevas. Y cuando Dios te sigue edificando sobre el fundamento que es Cristo, cuando estás firme en todo lo que se te ha enseñado,
y cuando abundas en acciones de gracias. Por eso yo le titulé a este mensaje: no te muevas de Cristo. Acción de gracias. En ocasiones yo escucho y para mí lamento que las acciones de gracias están solamente tan orientadas y centradas en las cosas terrenales y como un adorno o un accesorio las cosas eternas. No debería ser al revés. No deberíamos dar gracias porque el Señor nos ha dado nueva vida. Usted, mi hermano, mi hermana y yo estábamos muertos